Hola chicos, ¿me escuchan? Confirmen, por favor. Si me escuchas, ¿me escuchan bien? Confirma. Listo, vamos a empezar ya. Eh, Continuamos con las preguntas del recientado médico del 2020, tanto del grupo A como del grupo B. Y a ver, ¿con qué nos enfrentamos hoy día, ya? Mira, esta es la pregunta número 62, donde nos dicen, en la pregunta del recientado médico del 2020 del grupo B, nos dicen que para una mujer de 38 años que tiene un Papa Nicolau con NIC 3, es NIC, ¿ya? No es MIC, es NIC 3, o sea, este, lesión intraepitelial de tercer grado, ¿no? O neoplasia intracervical de tercer grado, ¿ya? Y se dice que acude a especialista para su manejo. ¿Cuál es la conducta a seguir? Entonces, esta pregunta también ya lo hemos revisado con detalle en ciertas preguntas anteriores, y justo esta imagen yo te había puesto anteriormente, ¿no? En el cual, cuando hablamos de NIC, ¿ya? En NIC estamos hablando de una cierta terminología, ¿no? Que es la terminología de Richard, ¿sí? La clasificación de Richard. Pero en cambio, cuando hablamos de Papa Nicolau, vamos a hablar de lesión intraepitelial de bajo grado o lesión intraepitelial de alto grado, ¿sí? Y eso es la clasificación, en este caso de Bethesda, ¿no? Bethesda, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de lesión intraepitelial de bajo grado y de alto grado, estamos hablando de un resultado del Papa Nicolau, ¿no? O también podemos encontrar células glandulares, ¿no? Células glandulares atípicas, que también vendría a ser por el Papa Nicolau. Pero si hablamos de NIC 1, ¿ya? De NIC 2, de NIC 3, estamos hablando de Richard, ¿ya? De la clasificación o la terminología de Richard. Y justo está acá, mira, ven. Por el sistema de Bethesda, yo clasifico en lesión intraepitelial de bajo grado, lesión intraepitelial de alto grado. Y por la clasificación de Richard, NIC 1, NIC 2, NIC 3. ¿Qué es lo que tienes que tener en cuenta acá? Que cuando hablamos de una lesión intraepitelial de bajo grado, es como hablar de un NIC 1, ¿sí? Y cuando hablamos de una lesión intraepitelial de alto grado, es como hablar de NIC 2 o NIC 3. Entonces, si nos encontramos ante un NIC 3, que es por la clasificación de Richard, ¿no? En el Papa Nicolau, vendría a ser una lesión intraepitelial de alto grado, ¿no? De alto grado, ¿sí? Entonces, ante una situación como esta, yo te puse esta imagen en otras preguntas previas, que hablamos de virus del papiloma, en el cual si un paciente tiene un NIC 3, ¿ya? Un NIC 3, el manejo o el tratamiento va a ser conización. La conización LIP, que es el más frecuente, ¿no? El cono LIP, ¿sí? La conización LIP es lo que deberíamos hacer como tratamiento. NIC 1, NIC 2, de frente es conización, ¿ya? Eso hay que tener en cuenta. Y es como decir una lesión intraepitelial de alto grado, que eso sí o sí me va a tener que hacer una conización. Una conización.
Entonces, aquí la clave yo tengo que buscar algo que diga cono, y la única clave es cono frío, ¿no? Que es otro tipo de conización aparte del cono lip, que es el de elección, ¿no? Entonces ahí puedes observar la imagen, ¿ya? En el cual, cuando hacemos un cono lip, ¿ya? Estamos sacando un pedacito, por ejemplo, en este caso del cuello uterino, donde están las lesiones intraepiteliales de alto grado, que son las células probablemente malignas, ¿sí? Lo sacamos y se extrae en forma de cono. Pero la conización fría, o el cono frío, como está resaltado aquí, también es otra opción de tratamiento en un NIC 3 o un NIC 2. ¿Ya? Entonces, si te preguntan cuál es el mejor manejo o conducta a seguir, es conizar. Lo puedes conizar con el cono lip o lo puedes conizar con cono frío. Entre los dos es mucho mejor el cono lip, ¿ya? Sino que para esta clave no hay otra, pues, ¿no? Y también puede haber un cono láser, como puedes observar aquí, o también por crioterapia, ¿ya? Entonces aquí la clave es cono frío, ¿ya? Cono frío. Entonces esto hay que tener en cuenta, chicos, ¿ya? Hay que tener en cuenta. Ojo que también preguntaron en exámenes anteriores si es que hay una lesión intraepitelial NIC1, ¿ya? NIC1, el control se hace al año, ¿ya? El control es al año. Va a depender si es menor de 25 años mediante citología y si es mayor de 25 años con una coprueba, ¿no? Con la prueba del BPH, con la prueba molecular del virus del papiloma humano, ¿ya? Pero en grandes términos, si nos encontramos una lesión intraepitelial de bajo grado a través del Papa Nicolau, tenemos que hacer el control al año, ¿ya? O la citología al año, ¿ya? Y recuerda que la tendencia ya no es al año, sino es a los 6 meses, ¿ya? Si encontramos una lesión intraepitelial de bajo grado, ¿ya? Eso hay que tener en cuenta. Listo. Entonces, yo aquí también, en la pregunta 57, en esta pregunta, te recalqué algunos datos, ¿no? Y justo esta imagen lo he sacado de esa pregunta, ¿no? Entonces, para más información sobre virus del papiloma humano, cáncer de cuello uterino, puedes ir y revisar la pregunta 57. Listo. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Ya? Otra pregunta que ha venido en el reciente médico del 2020. Vamos a la pregunta número 63 y nos dicen, gestante de 8 semanas tiene dolor abdominal bajo, o bueno, tiene dolor abdominal tipo cólico y tiene sangrado vaginal leve, ¿ya? Es rojo rutilante y el examen físico, bueno, tiene presión arterial de 120-60, 72 por minuto. Y al tacto vaginal, el tamaño del útero es compatible con la edad gestacional. Eso quiere decir que el tamaño del útero tiene que ser más o menos 8 centímetros, ¿no? 8 semanas, 8 centímetros en promedio. Y otra característica principal es que los orificios cervicales, ya sea el OCE y el OSI, tienen que estar cerrados. Y no hay masas anexiales. ¿Ya? O sea, los orificios cervicales están cerrados. Tanto el orificio cervical interno como el orificio cervical externo, el OSI y el OSE. ¿Ya? Entonces, ¿ante qué caso nos estamos enfrentando? Entonces aquí tenemos que encontrar o saber diferenciar ante qué situación nos estamos enfrentando, ¿no? Y este caso que nos dan es que podríamos estar ante un caso de un aborto. Ya, si tú te das cuenta, todas las claves dice aborto, ¿no? Aborto, frustro, amenaza de aborto, aborto en curso, incompleto, completo, etcétera. Entonces, ¿por qué? Porque nos estamos enfrentando ante una situación de una gestación de 8 semanas, ¿ya? Y cuando hablamos de abortos, así en forma general, es cuando puede incluso terminar el embarazo en una situación antes de las 20 semanas. El caso clínico tiene menos de 20 semanas, ¿ya? O que te pueden decir que el peso del feto es menor de 500 gramos, ¿no? De lo que se está formando, menos de 500 gramos, ya sea del feto, el embrión en este caso, ¿ya? Entonces, hasta ahí podemos estar ante un caso de un posible aborto, ¿no? Pero ahora, eh, ¿cómo yo podría diferenciar que este caso no es un aborto en sí, sino es una amenaza de aborto? Por lo siguiente, porque cuando nos enfrentamos a un caso de amenaza de aborto, es cierto, hay sangrado transvaginal, como hay en el caso clínico, mira, hay sangrado vaginal y es leve, es rojo rutilante,
¿ya? Pero la clave aquí es que no hay cambios cervicales, mira, los orificios cervicales, tanto internos y externos, están cerrados. Entonces, si es que hay sangrado vaginal y no hay cambios cervicales, ¿ya? O sea, no hay cambios cervicales, lo más probable es que nos estemos enfrentando ante un caso de amenaza de aborto, ¿ya? Y además porque puede haber dolor también abdominal tipo cólico, ¿ya? Entonces eso tiene que tener tu mente. Entonces el paciente tiene que entrar en reposo y se tiene que dar progestágenos, como la progesterona, por ejemplo, ¿ya? Entonces, ante una situación así nos podemos estar enfrentando. Entonces, cuando estamos ante un caso de amenaza de aborto, ¿no? Como puedes observar aquí en esta imagen, ¿ya? Hay sangrado transvaginal, ¿sí? Hay sangrado transvaginal, pero no hay cambios cervicales. Como tú puedes observar ahí, tanto el orificio externo como el orificio interno cervical están cerrados. O sea, OSI cerrado y el OCE también está cerrado. Ambos están cerrados, ¿sí? Orificios cervicales cerrados, ¿ya? O cervix cerrado, en pocas palabras, ¿ya? Nos encontramos ante un caso de amenaza de aborto. Luego, ¿qué podemos tener acá también? Este algoritmo que nos apuntaría a pensar en una amenaza de aborto como en este caso, ¿ya? Yendo a lo que es amenaza de aborto propiamente dicho. Entonces, este algoritmo que nos dice, que es de la guía del MINSA, nos dice, si la gestante tiene menos de 22 semanas, menos de 22 o 20 semanas, y la paciente presenta sangrado con o sin dolor, tenemos que confirmarlo, ¿no? Lo confirmamos el sangrado. Entonces vamos viendo el algoritmo, ¿ya? Que te va a ayudar para resolver esta pregunta. El caso clínico, gestante menos de 22 semanas. Si nos dice, de hecho, dice que tiene 8 semanas. ¿Hay sangrado? Bueno, confirmamos el sangrado, sí hay sangrado, ¿no? Dice que es un sangrado leve, rojo, rutilante, está resaltado ahí. Entonces lo que yo tengo que hacer es lo siguiente, ¿no? Este, colocarle una vía intravenosa segura, controlar el sangrado, ver las funciones vitales, que es lo principal que tenemos que hacer, presión arterial, frecuencia cardíaca, etcétera, ¿no? Y si es posible, si es que es necesario, se puede referir, ¿no? O si es que hay restos en el canal vaginal, se lo hace, ¿ya? Luego, después de eso que yo confirmo que es una gestación menos de 22 semanas, hay sangrado, y con ese sangrado puede haber dolor abdominal tipo cólico, o sea, puede haberlo como no puede haberlo, con o sin dolor, entonces hasta ahí pensaríamos en un problema un probable caso de aborto, ¿no? Pero los que nos va a llevar a una amenaza de aborto es lo siguiente, ¿no? Aparte, en este momento yo tengo que evaluar las funciones vitales, cómo está la presión, si está hemodinámicamente estable, ¿no? Si es que al ponerle el espéculo se ve sangrado evidente en el canal vaginal y se le hace ese tacto vaginal muchas veces. Entonces yo tengo que pedir un hemograma, tengo que pedir un grupo sanguíneo, el factor RH, un RPR y VIH, ¿ya? El grupo sanguíneo, el factor RH me va a servir muchas veces para yo poder iniciar terapia con la inmunoglobulina o el antígeno D, ¿no? En este caso con la inmunoglobulina D, para evitar la probable incompatibilidad del recién nacido en el próximo embarazo. Recuerda que ya hay transfusión de sangre, ¿no? Y puede haber formación de antígenos que se pueden revelar en el próximo embarazo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que yo me pregunto? Esta paciente tiene fiebre, sangrado vaginal con mal olor, ¿hay reacción peritoneal? No lo tiene, este caso no lo tiene. Porque si tuviera, si me dijeran que este paciente tiene fiebre, tiene el sangrado vaginal, tiene mal olor, hay reacción peritoneal, o sea, hay signos peritoneales, eso ya no sería un aborto normal, sino sería un aborto séptico, ¿sí? Un aborto séptico. Y un aborto séptico ya es contaminado, por así decirlo, ya necesita tratamiento antibiótico. ¿Cuál es el tratamiento antibiótico? Ampicilina, gentamicina, ¿ya? Que ese es un caso aparte. Ya, entonces, si no hay, sigo mi camino, ¿no? No hay estas cosas, no hay. Entonces, hay fiebre, hay fiebre, sangrado vaginal, mal olor, reacción peritoneal, no lo hay. En este caso, no te lo da, no hay. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que seguir preguntando? ¿Hay restos en el canal vaginal? ¿Sí o no? Se supone que si el canal está cerrado, o sea, perdón, el orificio cervical externo y externo e interno están cerrados, no deberían haber restos.
Entonces yo esperaría no encontrar restos, ¿sí? Y lo que me pregunto, ¿el cervix está abierto o expulsó restos? Entonces, como está cerrado, lo más probable es que yo no encuentre. Entonces mi respuesta va a ser no, ¿sí? Entonces voy a seguir esta secuencia, mira, no. Sigo a la flecha, así, no, ¿ya? Recuerda que esto vino así de abajo, de arriba hacia abajo, vino así, 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 ¿no? Me hago esta pregunta, luego paso a lo siguiente. Y luego tengo que sacarle una ecografía. En este caso clínico no nos dice nada de ecografía, pero lo ideal es sacarle una ecografía y ver si es que hay latido en el feto, ¿no? Si es que el feto está vivo. Entonces se asume, o bueno, se asumiría en este caso que en la ecografía que se le sacó el fetito, o bueno, el embrión que está ahí formándose 8 semanas ya tiene latido. Recuerda que el latido cardíaco empieza a partir de la quinta semana de gestación, ¿sí? Entonces, si es que la ecografía me dice que el fetito está vivo, o el embrión está vivo, hay latido, ¿ya? Hay latido o el embriocardio, así se le llama embriocardio, porque hay presencia de latido cardíaco en el embrión. Entonces yo estoy pensando en un caso que es la amenaza de aborto. Entonces, todas estas partes de acá es una amenaza de aborto. Entonces, con todo este algoritmo ya nos agenciamos y nos dimos cuenta que este caso clínico es un caso de amenaza de aborto. Entonces, lo que yo le tengo que dar este paciente es reposo absoluto, ¿no? Reposo absoluto, evitar relaciones sexuales, ¿ya? Identificar y tratar la causa. Muchas veces las situaciones que generan amenaza de aborto son las infecciones urinarias, que es la causa más frecuente, ¿ya? Las infecciones urinarias, una pielonefritis, una ITU, ¿ya? Entonces, con este algoritmo yo puedo llegar al diagnóstico que es una amenaza de aborto. ¿Ya, chicos? Ahora, eh, ¿qué pasaría si es que yo le saco la ecografía, ¿no? Le saco la ecografía y el feto no está vivo? Entonces yo digo, es un aborto retenido, o también llamado un aborto frustro, ¿ya? Un aborto retenido, frustro, diferido. Entonces lo que yo tengo que hacerlo, como está muerto el feto, o el bebito que se está formando, está ahí, está muerto, o sea, está presente, pero está muerto. Entonces lo que yo tengo que hacer es sacarlo, pues, ¿no? Porque puede generar infección en la mujer. Entonces me pregunto, si el útero es menor de 2 centímetros, si lo es, le hago el ameo, ¿ya? Si no lo es, voy a tener que dar misoprostol para dilatar ese cuello y ese cuello se pueda abrir y pueda expulsarlo, ¿sí? Entonces, eso sería, ¿no? Eso sería, hay que tener en cuenta. Entonces, cuando estamos ante un caso de aborto retenido, ¿ya? La paciente también va a venir con signos o síntomas de sangrado, pero tampoco no hay cambios cervicales, ¿ya? No hay cambios cervicales, está cerrado. O sea, el orificio cervical externo, el OCE y el OSI están cerrados. Es por eso que el embrión o el feto muerto no puede salir, se ha retenido, se ha frustrado la gestación, se ha frustrado la vida de este, de este fetito, ¿no? Se ha diferido. Entonces, tampoco no hay cambios cervicales, ¿sí? Entonces el cervix está cerrado. Entonces ahí te estoy explicando, mira, amenaza de aborto cuando hablamos de aborto retenido. Luego, tenemos otra situación, el aborto inevitable, ¿ya? El aborto inevitable, como puedes observar ahí, mira, ve, sí hay cambios cervicales, tanto el orificio cervical interno como el orificio cervical externo, o sea, el OSI y el OCE, están abiertos, ¿sí? O sea, ya es inevitable, se va a perder esa gestación, ¿no? Y como tú puedes ver, hay sangrado transvaginal asociado al dolor pélvico o dolor lumbopélvico, porque también puede irradiarse a la región lumbar por las terminaciones nerviosas, tipo cólico, y va a haber cambios cervicales. Sí hay cambios cervicales, ¿ya? Hay dilatación o apertura del OSI y del OSE. Entonces ahí estamos ante un caso de un aborto inevitable, ¿no? Se va a perder ese producto, ¿ya? Luego tenemos otro tipo de aborto que hay que saber diferenciarlo, que es el aborto incompleto, ¿ya? El aborto incompleto, como su propio nombre dice, solamente se ha perdido ciertas restos ovulares, ciertas partes, en este caso tanto del feto como las membranas coriónicas. No todas, pero ciertas partes.
Y, y eso se perdió porque incluso el canal cervical pudo estar abierto, ¿no? Se mantuvo abierto y por eso se pudo perder. Entonces el paciente va a tener sangrado vaginal, también puede tener dolor pélvico, va a haber dilatación cervical de los orificios cervicales, ¿ya? Y en ciertas partes del producto o la concepción del producto se ha perdido, pero ha quedado cierta cantidad dentro del útero que va a tener que ser eliminado. ¿Y cómo lo voy a eliminar? A través de un AMEU, ¿no? De una aspiración manual endouterina. Entonces, cuando yo estoy ante un caso donde me pregunto, ¿no? ¿Hay restos en el canal vaginal? No, pero el cervix está abierto, ¿ya? ¿Y expulsó restos? Sí. Si es que expulsó, probablemente han quedado ciertos restos dentro del útero, ¿no? Entonces yo lo que tengo que hacer es preguntarme si hay médico capacitado que me haga un AMEO. Si no lo hay, lo tengo que referir para que le puedan hacer el AMEO respectivo. Si no, se hace el AMEO ahí inmediatamente. Recuerda que el AMEO, chicos, se hace cuando el útero mide menos de 12 centímetros, ya que vendría a ser menos de 12 semanas, ya es lo promedio. ¿Por qué no más de 12? Porque el tamaño de las legras, o bueno, perdón, de las cánulas, no son muy grandes como para poder aspirar un útero mayor, más grande, ¿no? Ahí vas a tener que usar la legra, que es el legrado, ¿ya? Listo, entonces ahí ya te expliqué los cuatro, ¿no? Te expliqué amenaza de aborto, aborto inevitable, aborto incompleto, aborto retenido, ¿no? Y el otro tipo de aborto es el aborto completo. Entonces, es cuando yo expulso totalmente todos los restos, ¿no? En este caso al embrión, al feto y todo, ¿no? Por completo en este caso, ¿sí? Entonces, es la salida completa ya del producto que se está concepcionando, se ha estado formando, ¿no? El cervix, de hecho, muchas veces se va a mantener cerrado, ¿sí? Porque ya lo expulsó, pues, ¿sí? Y el útero va a estar contraído. Entonces el sangrado puede ser de moderado a bastante, ¿no? Pero puede estar presente como no. Entonces ahí encontramos un aborto tipo completo, ¿no? Si es completo, ya bueno, ya nada se puede hacer, pues no, ya la limpieza ya no sería necesaria porque ya se eliminó. Y hablamos de otra definición, que es, hay que tener en cuenta esta, es el aborto recurrente. Es cuando ocurren dos o más abortos ya consecutivos que han sido confirmados por ecografía o por histología, ya de dos o más. Ya hay que investigar las causas, probablemente puede haber problemas genéticos. De chicos, hay que tener en cuenta eso. Entonces aquí la clave es amenaza de aborto por todo lo que te he venido explicando. Listo. Entonces, cuando nosotros nos enfrentamos ante un caso de amenaza de aborto, tenemos que rescatar los siguientes detalles. ¿Ya? Los siguientes detalles. Por ejemplo, ¿cómo lo definimos la amenaza de aborto, no? Sangrado transvaginal, ¿ya? Que puede estar acompañado o no de dolor abdominal, dolor pélvico, ¿ya? Y tiene que haber ausencia de dilatación cervical, o sea, el cervix, tanto el orificio cervical interno y externo, no están abiertos. ¿Y dónde ocurre? Antes de las 22 semanas. En este caso, el paciente tiene, mira, 8 semanas. Hay el dolor abdominal tipo cólico, pélvico. Hay sangrado vaginal, si lo hay. Mira, hasta ahí cumple la definición, ¿ya? Y como tiene menos de 8 semanas, sería una amenaza de aborto temprano. El punto de corte para hablar de amenaza de aborto es 12, 14 semanas, algunos dicen 12 semanas. ¿Ya? Menor de 12 semanas. Si es que es más de 12 semanas o más de 14 semanas, ya hablamos de aborto tardío. Entonces, en este caso sería una amenaza de aborto eh, precoz o temprano, como quiera llamar. Este sería el nombre correcto. Ya, temprano. Listo. En la parte epidemiológica, tenemos que la incidencia es de 20 a 25%, ¿ya? El 50% de estos pacientes que tienen amenaza de aborto van a terminar en pérdida, ya la mitad de los pacientes. O sea, van a terminar perdiéndolo, porque probablemente hay anomalías cromosómicas fetales. Recuerda que si hay un producto que tiene una anomalía cromosómica, el mismo cuerpo es sabio y va a buscar expulsarlo, ¿no? Eliminarlo, ¿sí? Entonces, muchas veces los factores de riesgo son la edad materna avanzada, una gestante añosa, más de 35 años para arriba,
¿ya? Antecedente de que tuvo pérdidas tempranas en el embarazo, que tengo obesidad, consumo de tabaco, alcohol, drogas, enfermedades cardíacas, renales, endocrinas, autoinmunes o infectos contagiosos como por ejemplo las infecciones urinarias, que es lo más frecuente. Luego tenemos que el cuadro clínico sangrado transvaginal, como te dice el caso clínico, ¿ya? Este, las primeras 20 a 22 semanas, con o sin dolor lumbopélvico y el cervix está cerrado, ¿ya? Cuando yo le pongo el espéculo, muchas veces voy a ver que hay sangrado transvaginal, ¿ya? El diagnóstico yo puedo hacerlo con la historia clínica, con los datos clínicos y con la ecografía, ¿ya? Que eso me va a ver si es que el embrión o el feto está vivo, si hay latido cardíaco, ¿ya? Eso hay que tener en cuenta. Entonces el tratamiento no farmacológico es dar reposo en cama, ¿ya? Evitar el esfuerzo físico, hay que evitar las relaciones sexuales, se le tiene que decir a la gestante, 48 horas tras el cese del sangrado, ¿ya? Y el farmacológico es dar progesterona, ¿ya? Hay un nombre comercial que se usa bastante que es la progenda, ¿no? ¿Sí? La progenda. Entonces, eso hay que tener en cuenta. O se puede usar tocolíticos o ácido fólico, pero el tratamiento que se usa bastante es progesterona, 200 miligramos, ¿ya? 200 miligramos o 400 miligramos cada 12 horas, ya por 7 a 10 días. Ya, chicos, eso hay que tener en cuenta. Entonces, si la paciente viene con un cuadro de amenorrea secundaria, probablemente está embarazada, ¿no? Yo le saco la prueba de embarazo, sale positiva, ¿ya? Hay vitalidad fetal, o sea, hay latido cardíaco, sí lo hay, ¿ya? Y mira, aquí, en el resumen que te estoy dando, dice cervix cerrado. Y aquí está, mira, orificios cervicales cerrados, ¿ya? Cervicales cerrados, ¿ya? Y aquí también te doy el dato que hay sangrado uterino de magnitud variable, dolor tipo cólico en el hipogastrio, y el volumen uterino, o sea, la altura uterina, es acorde a la menorrea. O sea, en este caso lo que te están diciendo es esto, ¿no? El tamaño del útero es compatible con la edad gestacional. Tiene 8 semanas, probablemente ese útero tenga 8 centímetros, ¿sí? Eso es más o menos lo que te quiere decir. Entonces, mira, las características es que en la amenaza de aborto, ahí está el embrión, ahí está el fetito formándose, estoy detectando el latido cardíaco, o sea, si hay latido cardíaco fetal, pero todavía no le expulso al feto, ¿sí? Las membranas están intactas, el orificio cervical está cerrado, pero puede haber leve sangrado transvaginal. Es una amenaza, pues, no de aborto, o sea que probablemente el 50%, como dice la literatura, puede terminar en abortos, propiamente dichos, ¿ya? Aquí te dejo otro esquema que te puede ayudar a ver cuando hablamos de amenaza de aborto, cuando hablamos de aborto temprano, el punto de corte es 14 semanas, otros consideran 12, como te he dicho, amenaza de aborto tardía también, ¿no? El punto de corte es 12, mayor de 14, mayor de 12, ¿ya? Eso hay que tener en cuenta. Unos datos epidemiológicos, más del 50% terminan en abortos, y una edad materna avanzada, que son los factores de riesgo, o las enfermedades infectocontagiosas, como una ITU, por ejemplo, ¿ya? El cuadro clínico es el sangrado, por eso que estos cuadros de amenaza de aborto forman parte de hemorragia del primer trimestre del embarazo como diagnósticos diferenciales, ¿ya? El sangrado puede ser oscuro, puede ser rojo rutilante, ¿ya? El cuello va a estar cerrado, ya las contracciones pueden estar presentes muchas veces. Pero yo tengo que agenciarme de la ultrasonografía, de la ecografía, para ver, ¿ya? Para, para ver esto, pues, ¿no? Ahora, los marcadores de ecografías que producen el aborto en mujeres con biela fetal es que puede haber bradicardia, ¿no? Puede haber bradicardia, puede haber hematoma intraútero, puede haber un saco de Yol en forma irregular, también se dice. El no farmacológico, ya sabes, repose, señora, reposo absoluto, no realizar esfuerzo, ¿ya? Y lo que ha sido pregunta examen del ENAN también, del, del segundo ENAN extraordinario, ¿cuál es el tratamiento farmacológico que se debe dar en una amenaza de aborto? O te pintan o te dan el caso clínico de una amenaza de aborto, es progesterona, acá está, mira, 200 miligramos a 400 cada 12 horas, ¿ya? Hasta la semana 12 en este caso, si tiene 8 tendría que ser 4 semanas, ¿no? En caso de insuficiencia del cuerpo lúteo también, que es otra causa, yo debería dar progesterona. Recuerda, chicos, que la progesterona
ya, previene los abortos repetitivos por insuficiencia lútea. Recuerda que el cuerpo lúteo se encarga de producir progesterona, y si no hay progesterona, no hay la progestación, o sea, la hormona que favorece a que se esté anidando la gestación a nivel del útero, ¿sí? Entonces yo al dar progesterona reduzco las contracciones del útero y tiene mayor función para mantener el embarazo. Por eso se llama progesterona, porque es pro a la gestación, ¿ya? Y también, acuérdate, gatito, que la progesterona también ayuda a prevenir el parto prematuro, por ende, ¿ya? Porque evita las contracciones uterinas antes del parto, ¿no? Que debe ser cuando es a término, ¿no? Mayor de 37 semanas. Entonces ahí tenemos amenaza de aborto, ¿no? Sangrado transvaginal, escaso, rojo rutilante, ¿ya? Puede acompañar de tipo cólicos, de cólico abdominal, ¿sí? La paciente se va a quejar de eso, de cólicos, ¿sí? De dolor tipo cólico. Y aquí te dejo otro cuadro diferencial en cómo diferenciar una amenaza de aborto y una amenaza de parto pretérmino. Ahí están los datos, ¿ya? Cómo lo defines, sangrado menor de 20 semanas, los factores de riesgo, la primera causa es infección de las vías urinarias, pregunta de examen, ¿ah? Infecciones, infectocontagiosas, ¿ya? Y eso se ve en el día a día, se ve en el hospital, muchas veces que le llegan con amenaza de aborto, le pide su examen de orina y están con infección urinaria, ¿ya? La tríada de sangrado vaginal, cervix cerrado, el feto está vivo, o sea, sí hay latido, ¿ya? ¿Qué más? La beta HCG o progesterona se hace con el diagnóstico también, que puede servir para diagnosticar el embarazo, y se tiene que dar progesterona vía oral. Ya algunos dan incluso intravaginal, pero lo ideal es dar vía oral, ¿ya? Se le da cada 12 horas 200 o se le puede dar 400, que son 2 tabletas en un solo momento, en la noche, por ejemplo, ¿ya? El 50% son pérdidas, recuerda, y un tip es que el 20-50% va a terminar muriendo, ¿sí? Se va a terminar abortando, se puede decir. Y esto ya lo puedes leer, ¿no? ¿Qué características tiene la amenaza de parto pretérmino? Que también ha sido preguntado. Listo. Aquí, yendo a lo que nos importa de la pregunta amenaza de aborto, porque puedes leerlo cuando hablamos de aborto inevitable, diferido, incompleto, completo o séptico, el detalle es que el sangrado es escaso, es leve, ¿ya? Hay dolor cólico en el hipogastrio. Muchas veces te dice, tengo dolor cólico en el hipogastrio. O muchas veces no hay dolor, ¿ya? No hay modificaciones cervicales, el cervix está cerrado. No hay fiebre porque no es un cuadro séptico. Y lo que yo tengo que pedir es grupo RH. Recuerda que si la mamá, en este caso, es un RH negativo, ¿ya? Lo más probable es que pase anticuerpos y se inmunice, ¿no? Se genera una isoinmunización. Entonces, en pacientes que madres que sean RH negativas y que se isoinmunicen, o bueno, no se isoinmunicen porque todavía no ha ocurrido, se tendría que dar lo que es la gamma globulina anti-D, ¿no? Entonces yo le debo tener que pedir el KUNS indirecto, ¿no? En este caso. Entonces, de inicio, la biometría hemática para ver si hay anemia, la glucosa también, esa orina para ver infecciones urinarias, y el ultrasonido. Entonces al paciente, ¿qué lo hospitalizas? Pues, ¿no? O lo mandas a su casa, en este caso, depende. Reposo en cama absoluto, hidratación bioral, vigilación estrecha, descartar la infección urinaria, hay que tratarlos, ¿ya? Y hay que evitar las relaciones sexuales, todo lo que es la actividad física, chicos? Igualmente aquí, cómo reconocer la clasificación del sangrado y los cambios cervicales, ya de los cambios cervicales. La amenaza de aborto es oscura, ya algunos ponen rojo rutilante, es escasa, contracciones uterinas pueden ser presentes, cuello cerrado, ya, y puede haber hemorragia residual o embrión, tiene que estar sí o sí vivo, ¿no? Hay latido cardíaco. Aquí te dejo otro cuadro diferencial donde yo puedo diferenciar la amenaza de aborto, aborto inminente, inevitable, incompleto, completo, diferido, o frustro, o retenido, como quiero llamarle, séptico. ¿Ya? La amenaza de aborto, el feto va a estar vivo. ¿Ya? El sangrado es leve, oscuro, rojo, rutilante, dolor tipo cólico. No hay cambios, acuérdate, lo estoy repitiendo. Hay hemorragia residual, hay coágulo, el embrión está vivo y probablemente el 50% termine en la expulsión del embrión. ¿Sí?
Otros datos de aborto también te pueden ayudar acá. Unos tips de aborto, de amenaza de aborto inminente, aborto de involución, aborto incompleto, aborto completo, ya que viene a ser casi lo mismo de lo que te estoy hable y hable a cada rato. No te olvides que en un aborto séptico, donde el paciente va a tener fiebre, sangrado maloliente, fétido, tengo que derivarlo muchas veces e iniciar el tratamiento con AMPI, gentamicina, ¿no? Que ese es el tratamiento de elección, ¿ya? Se da 1 gramo de ampicilina, ¿sí? Y gentamicina 80 miligramos. O puede ser metronidazol también. Listo, aquí por último te dejo otro cuadro, en el cual puedes ver algunos datos de amenaza, o bueno, de aborto, ¿no? Antes de las 20 semanas, otros consideran 22 semanas, y que tenga menos de 500 gramos. Chicos, siempre preguntan esto, ¿no? Incluso hasta los familiares preguntan, ¿cuáles son los factores que me llevaron a que yo pueda hacer un aborto? Muchas veces son los cromosómicos, trisomía, perdón. Los más comunes son los abortos tempranos menores de 12 semanas, y lo más frecuente son las causas genéticas, ¿ya? Genéticas. Infecciones en las amenazas de aborto, probablemente tabaco, alcoholismo, cocaína, etcétera, edad materna avanzada, exposición a radiaciones, etcétera. Pregunta de examen, ¿cuál es la trisomía más frecuente asociada al, al aborto temprano? Es la trisomía 16. Ya, son datos extra de tipos de aborto, ¿ya? Y por incompetencia cervical, lo más frecuente es a partir de las 12 semanas, ¿no? Recuerda que la clave que dieron en el examen del ENAM, de incompetencia cervical, era de 12 a 14 semanas, ¿ya? Y aquí puedes ver, ¿no? Otros factores maternos, factores endocrinos o factores inmunes que puedan predisponer a un aborto, ¿no? En términos generales. Ahora, esta imagen de aquí, nos da buenos puntos en el sentido de que, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, si es que me dicen aborto temprano, menor de 12 semanas. Voy a poner otro color. Aborto temprano, menor de 12 semanas. Bacán, hasta ahí ya lo sé. Tardío, de 12 a más, ¿no? Hasta 20, 22. Recurrente, mayor de 2 abortos. También han preguntado, ¿ya? Amenaza de aborto en evolución es que la vitalidad del feto está presente, ¿no? Hay sangrado, sí, puede haber dolor, y muchas veces la dilatación no existe, ¿ya? Ahora, cuando hablamos de un aborto diferido, ya, o retenido, es cuando el embrión no está vivo, ya, no está vivo, y por ultrasonografía se saca expulsión, ya. Expulsión completa de los restos placentarios ya nos estarían diciendo de un aborto completo. Incompleto es cuando quedan restos todavía en el útero, ya, y el orificio cervical puede estar cerrado, menor de 2 centímetros. El terapéutico es cuando, por el ejemplo, este, tiene que ser eliminado, en este caso, el feto, el embrión, para proteger a la madre, si no se puede infectar. Y el electivo es cuando, por ejemplo, hay madres que no desean tener un bebé y lo terminan, ¿no? Por petición de la madre. Y el séptico, donde hay fiebre, dolor, secreción fétida. Ya, chicos, de eso hay que tener en cuenta. Pregunta de examen: el aborto fallido también se lo conoce como aborto retenido, o también es el aborto diferido, o también conocido como el aborto frustro, ya, donde el feto va a estar muerto, el embrión va a estar muerto, no hay latido, ¿ya? Y cuando hablamos de un embarazo o un aborto electivo, como su propio nombre dice, la madre decide eliminar el embrión o el feto en este caso, ¿no? No lo hace por la salud materna ni nada, sino lo hace porque comúnmente estas mujeres son violadas y desean no tenerlo, pues, ¿no? ¿Sí? Entonces están en su derecho. ¿Listo? Aquí otro cuadro de abortos, ¿ya? Con estos datos que te doy de aborto, ya es más que suficiente para poder desarrollar cualquier pregunta de aborto que venga, ¿ya? De amenaza de aborto, que me puedes identificar, ¿no? Si el paciente hay cambios cervicales, tienes que sacarle verlo si es que tiene o no tiene. Si no tiene, le realizo una ecografía. Veo la vitalidad del fetito, del embrión. Si está vivo, hay latido cardíaco, es una amenaza de aborto, ¿no? Entonces, chicos, eso sería, eso sería todo por hoy. Cuídense.